Ok, muy bien. Bien, tomen sus Biblias, vamos a abrirlo ahí, la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 33, verso 26 y 27. ¿Sí? Yo creo que se lo voy a leer ahora, sí. Dice así. El tema se llama Un lugar seguro. ¿Cómo se llama el tema? Ah, sí, escucharon. Muy bien. Dice así. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo. Aleluya. Ah, que sí, me equivoqué en el título. Perdón. El tema se llama Duros de Corazón. Sí, me equivoqué. Duros de corazón. Y también está en Deuteronomio, capítulo 29, versos 18 al 21. Aleluya. 29, 18 al 21 dice así. Tema, duros de corazón. Duros de corazón. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Bien. Entre el pueblo escogido de Dios, habrían los que andaban o andarían en su camino pecaminoso, pero ellos afirmarían tener paz. De igual manera, el Nuevo Testamento habla de los que están en la iglesia, que fingen tener paz, salvación y vida eterna, pero no se esfuerzan por seguir la voluntad de Dios. Dice que Dios dice que no es válida la profesión de salvación de ellos y los compara con una raíz que esparce corrupción y muerte como un veneno por toda la congregación. Vendrá un juicio terrible sobre estas personas. Aleluya. Habla de la dureza del corazón, ¿sí? Estos versos tratan de las personas, de un individuo entre el pueblo de Dios que se aparta del Señor, porque a él se le dieron las promesas de bendición, de vida eterna, en Israel en conjunto, es decir, como un grupo colectivo, nación, una persona del pueblo de Dios, el pueblo escogido de él, participaba de las bendiciones prometidas solo cuando entraba en una relación de fe con Dios y perseveraba en esa relación. Cualquier persona de Israel que apartara su corazón de Dios podía perder la vida eterna y la bendición temporal. Para aquellos que en Israel eran de Dios y luego se apartaban de él y persistían en salirse con la suya, ya no quedaba oportunidad alguna para el perdón de pecado. Solo podían esperar la ira de Dios y que él borrara sus nombres de debajo del cielo. Había dureza en el pueblo de Dios en aquel tiempo, y ahora sigue habiendo dureza de corazón. Veamos ahí en Segunda de Crónicas,
capítulo 33. Segunda Crónicas, capítulo 23, 33, verso 21 al 24. Está hablando de un rey. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Nunca se humilló delante de Jehová. Cuando una persona es orgullosa, no se quiere humillar, su corazón se endurece, como este hombre. Nunca se humilló delante de Jehová. Su padre hizo también lo malo, pero su padre se humilló y alcanzó perdón y alcanzó misericordia de Dios. ¿Sí? Pero él tenía el corazón más duro que su padre. Salmo 81, 11, 16. y 11, 16 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Constantemente Dios está hablando a su pueblo. Constantemente Dios está hablando a través de su Espíritu Santo, usando siervos, usando los profetas, usando los trompeteros. La misma creación está hablando de Dios. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios está hablando a través de todo lo que está aconteciendo. Sí, pero ¿qué pasa? No está escuchando a Dios la gente. Y aquí habla de Israel. Israel no me quiso a mí. Por eso los dejó el Señor. Los dejó a la dureza de su corazón. Ellos caminaron en sus propios consejos. No quisieron el consejo del Altísimo. Más bien siguieron sus propios consejos, sus propios caminos, su propia voluntad. Una anarquía tremenda que surgió ahí. Dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado a Israel, como una especie de lamento de parte de Dios. Oh, si mi pueblo me hubiera oído. Dice, en un momento, si hubiera oído el pueblo de Dios, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Y les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Pero ¿qué pasó? Hicieron todo lo contrario. No oyeron a Dios, no caminaron en los caminos de Dios, no escucharon el consejo. Los enemigos que los atacaron no los hubieran vencido. Israel hubiera sido vencedor. Y aún en este tiempo, si la gente escucha a Dios, si camina en sus caminos, si camina en la perfecta voluntad de Dios, cualquier enemigo que se levante, Dios estaría en contra de sus enemigos. Pero el pueblo tiene que escuchar el consejo de Dios. Así es, gloria a Dios. El pueblo tiene que seguir la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Sí? Gloria Y dice a Dios. aquí, por cuanto tú quisieras adorar al Señor, bendecir, seguir al Señor, Él te sustentará con lo mejor del trigo. Amén. O sea, bendiciones abundantes. Amén. Y con Gloria a miel Dios. de la peña te saciaría. Hablando de las ricas bendiciones que Dios tiene para Así los que es. buscan su Gloria a rostro, Dios. para los que siguen Aleluya. con Él. Jeremías 6:8.
Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Corrígete, pueblo de Dios. Corrígete, hermano, hermana. Pueblo que escucha la palabra de Dios. Pueblo que ha sido llamado a engrosar las filas de Dios. No te resistas. Corrígete, arréglate. Cuando no te corriges por la buena, Dios usará vara para corregirte. 6:16. Debo decir, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Para que no se aparte Dios de ti, corrígete, pueblo de Dios, para que no te convierta Dios en desierto, en tierra inhabitada. Soledad, terrible soledad. 6:16, 19 dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y caminen por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Eso es lo que dijo el Señor. ¿Pero qué dijeron ellos? Mas dijeron, no andaremos. O sea, no quisieron obedecer al Señor. Y Dios puso también, dice, puse también sobre ustedes atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos en rebeldía, no escucharemos. Qué tremenda la rebeldía. Y les dice que caminen por el buen camino para que haya descanso para su alma. Pero dijeron, no caminaremos. Y les dices también, escuchen el sonido de la trompeta. Y dijeron, no escucharemos. Qué corazón tan duro. No obedecer a la palabra de Dios. Dios que les ha dado todo en su misericordia. ¿Sí? Por tanto, oíd, naciones, y entiendan, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Aleluya, por causa de la dureza del corazón. No entra la palabra de Dios ni en su corazón, ni en su mente, ni en su sentimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Isaías, y dice, pregunten por las sendas antiguas. Si alguien no sabe cuál es el camino, pregunten por las sendas antiguas. Volver por las sendas antiguas. ¿Sí? El pueblo de Dios se había desviado de la senda de justicia para seguir la de la idolatría y la iniquidad. Y Dios los llamaba a que volvieran a las sendas antiguas del pacto y de la ley de Moisés. De igual manera, siempre la iglesia debe examinarse a sí misma para ver si se ha desviado de la senda del poder del Espíritu y de la justicia proclamada en el Nuevo Testamento. Solo disfrutarán de la plena bendición de Dios los que piden, buscan y llaman con el fin de recibir lo mejor de Dios y que se dedican a vivir según la norma establecida en el Nuevo Testamento. Aleluya. Isaías 46:12. Dice, oídme, es un grito de Dios ahí, oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Oídme, duros de corazón, haré que se acerque mi justicia y no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Aleluya. Dice, oigan, duros de corazón, están lejos de la palabra de Dios, están lejos de los caminos de Dios. Oigan, acérquense, escuchen. Hay gente que ha estado con los oídos incircuncisos, no está escuchando la voz de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 9:3. Vamos al Nuevo Testamento. Dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo,
¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate. ¿Cuál fue la cita que dimos ahorita? Mateo 9, Ujú. 3 Aleluya. al 6. Es 9, 9:3, pero es 19:3. ¿Es 19:3? Perdón, sí, 19:3. Habla sobre el divorcio. Perdón, hermanos. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús le respondió diciéndoles, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Le preguntan a Jesús, que por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio. Y dijo, es porque por la dureza de sus corazones es que no había perdón para que ellos pudieran ejercer ese perdón hacia aquella mujer. ¿Sí? Y por eso Moisés permitió que hubiera divorcio, porque eran duros de corazón, no perdonaban. Y Dios dice que tenemos que perdonar para que recibir perdón de parte de Dios. Amén. Y ser un perdón sincero de corazón. Amén. Sí, así es. Marcos capítulo 3, verso 1. Marcos 3, 1 al 5. Creo que ahora sí ya me estoy enderezando. O sea, no están equivocándome tanto. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mire, una mezcla de enojo de parte de Jesús, pero a la vez entristecido, porque veía que no había misericordia en aquellos hombres. Les interesaba más que guardaran el día sábado, el día de reposo, que ni sanaran a una persona. Qué tremendo es esto. No había nada de misericordia ahí, sí. ¿Y por qué tanto énfasis en que guardaran el día sábado? Jesús les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aleluya. Gloria a Dios. De verdad que si Jesús se enojó y se entristeció, la iglesia debe estar entristecida también cuando se cometen esos actos, que prefieren mejor seguir la religión que ni tener amor y misericordia al prójimo. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Pero es una dureza muy fuerte en los corazones. Marcos 16, 14.
dice ahí. Finalmente se apareció a los 11 mismos en la comisión, a los apóstoles, y les reprochó, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Por qué? Un poquito antes, en el verso 9 dice, cuando Jesús se aparece a María Magdalena, dice así el verso 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Cuánta incredulidad hay en el pueblo de Dios? Aún hoy día hay incredulidad en el pueblo de Dios. Así es. Si no hubiera tanta incredulidad, Dios haría más milagros en su pueblo, en su iglesia, y los usaría para que hicieran milagros a la gente necesitada, a la gente que anhela una palabra de aliento, una oración para ser libre, para ser sana, para ser restaurado. Pero si el pueblo de Dios no cree, ¿qué va a pasar con los de afuera? ¿Qué serán los de afuera? Aleluya. Gloria a Dios. Por eso dice que finalmente se apareció los 11 y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron a los que le habían visto resucitados. Tremendo es este hermano. Vamos ahí en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Verso 1 al 9. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Aleluya. Gloria a Dios. La gente guarda dinero. Si tiene la cultura del ahorro, empieza a guardar dinero para la vejez o para las necesidades imprevistas, ¿sí? Pero este es otro tipo de ahorro, ¿sí? Miren bien, el que está ahorrando tiene su tesoro ahí, ¿verdad? Para imprevistos o para su vejez, como estamos diciendo. Y un día lo puede usar, un día lo va a necesitar quizás, ¿sí? Pero ¿qué pasa en esta porción bíblica? Aquella persona que guarda dureza en su corazón, que no hay piedad, que no hay misericordia en ella, está ahorrando, ¿sí?, un tesoro para que en aquel día ese tesoro va a estar en contra de él. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Ira. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es atesorar ira por el corazón no arrepentido. Dice, atesoras para ti mismo. Para ti mismo estás atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Qué terrible es esto. Qué terrible es eso, que gente con esa dureza de corazón no se da cuenta que un día le va a caer el juicio de Dios por causa de no tener misericordia, de no ser compasivo, de no ser afectivo, de no entender y no atender la palabra de Dios. Así es. Última cita, Apocalipsis capítulo 9,
Apocalipsis capítulo 9. Gloria a Dios. Aleluya. ...15 al 21... dice así: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. ¿Para qué? A fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y oí su número, dice Juan. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Juicio terrible. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Y si más, ¿dónde estaba el poder de los caballos? En la boca y en sus colas. Porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Están cayendo ese juicio sobre la tercera parte de la humanidad, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, los que quedaron vivos, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Hay gente que adora a los demonios. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Qué dureza tan terrible, hermano. Qué dureza tan terrible de no dejar, no les espantaba, o no se convirtieron, o no recapacitaron en lo que estaban pasando, las plagas, que mucha mortandad hubo, y aún ellos no fueron muertos, ni aún así se arrepintieron. Qué dureza de corazón de lo que estaban haciendo, de lo malo que ya se les ha dicho. A mucha gente se le ha dicho esas cosas, ¿sí? Que andan con las hechicerías, fornicando, adulterando, robando, matando, todo lo que dice aquí en el verso 21. Y ni aún se arrepintieron. Entonces, aplastante va a ser el juicio de Dios sobre las personas que no están haciendo caso a Dios, que en el corazón de ellos no entra la palabra hermosa de Dios. Un hombre llamado Esteban estaba predicándoles, estaba predicando la palabra de Dios, y aquellos que estaban escuchándole cerraron no solamente su corazón, sino que se taparon los oídos para no seguir escuchando la palabra de Dios, y asesinaron a Esteban. Qué terrible juicio vendrá sobre todos aquellos que transgreden, que agreden y que matan, si Dios se los permite, a los hijos de Dios. Así es. Habla con Dios, ora a Dios. Si hay dureza en tu corazón, si hay ceguera en tu corazón, habla a Dios, y que Él pueda bendecir tu vida y quitar ese corazón de piedra y poner en su lugar uno de carne, para que sea sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, a la dirección de Dios. Amor al prójimo, amor a la palabra de Dios, porque cuidado, los juicios se están desarrollando, muchos juicios, pero vienen los más terribles, los más difíciles. Dios les bendiga. Amén.